Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les invito al libro de Lucas, capítulo 23, verso 43. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nuestro tema para esta tarde se titula Una conversión inesperada. Y es hermoso este pasaje. Se nos está presentando el momento cúlmine del plan de redención. Cristo, el Mesías prometido, luego de ser golpeado, azotado, juzgado injustamente, menospreciado, fue condenado a morir de la manera más cruel. Él debería ir a la cruz, al Gólgota. Y la Escritura nos señala y nos muestra que Cristo fue a la cruz luego de todo ese tormento físico y fue crucificado en medio de dos ladrones, de los cuales no tenemos mayores detalles de su vida, no conocemos sus nombres, no conocemos lo que ellos hicieron en particular para merecer esta condena tan cruel. Pero sí hay algo que tenemos claro cuando leemos esta historia de este capítulo 23 que leíamos en nuestra segunda lectura, que al morir ambos quedaron separados eternamente el uno del otro. A pesar de que llevaban vidas similares, a pesar de que ambos son identificados como ladrones, malhechores, hombres que no tenían mayores beneficios para la sociedad, pero allí en la cruz hubo un cambio, una transformación en uno de ellos que los llevó a que eternamente estuvieran separados. Uno murió en incredulidad y producto de aquella incredulidad y rechazo de Cristo fue al infierno, pero el otro murió creyendo, confiando en que Cristo era el Mesías, era el Salvador, el que venía a librar a los hombres del dominio del pecado y recibió perdón por sus pecados, recibió la recompensa eterna de estar en el paraíso, en el cielo, en la presencia de Dios. Y aunque estos hombres iban a experimentar destinos tan diametralmente opuestos, si pensamos en los momentos previos, antes de tal vez ser condenados, nos damos cuenta que había poco que distinguir de ellos. Inclusive cuando fueron a la cruz, nos damos cuenta que a la luz de los pasajes paralelos que encontramos de esta historia, específicamente en el libro de Juan, a estos hombres era difícil distinguirlo en su relación hacia Dios, hacia Cristo, porque ambos habían mostrado el mismo desprecio por el Señor Jesucristo. Ambos habían manifestado el mismo odio, habían hecho burla, escarnio, como si Cristo fuera responsable o culpable no solo de lo que él estaba experimentando, sino también como que fuera culpable de la culpa que ellos estaban teniendo. Y simplemente aquellos ladrones estaban haciendo eco o repitiendo o teniendo las mismas palabras que mucha gente estaba teniendo en ese momento en contra de Cristo. Y de hecho el relato nos habla de que estaba el pueblo, en el versículo número 35, el pueblo estaba mirando. Y tal vez ellos decían, hey, le decían a Cristo, tú eres un falso. Decías que ibas a traer libertad, decías que venías a dar paz, y mira tu situación, eres un completo fraude, cómo llegaste a esta situación. También nos encontramos con los soldados en el verso 36, quienes le habían azotado, le escarnecieron, y ellos continuaban con su burla, diciéndole, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y también encontramos a los gobernantes, a los escribas, a la casta sacerdotal y religiosa de aquella época, en el verso 35, diciendo que se burlaban de él.
a otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Para los líderes religiosos judíos, ellos le acusaron de blasfemia. Para los romanos era un delito de sedición. Para los judíos era un cargo teológico, era algo religioso. Para los romanos era algo político. Para los líderes judíos, líderes religiosos, era un pecado en contra de Dios, lo que Cristo había hecho. Para los romanos había actuado en contra del César, en contra del imperio, en contra del emperador. Así que todos estos hombres se unieron y se burlaron de Cristo, se burlaron de Él. Y le invitaban a que probase en ese momento que Él era lo que decía ser el rey que Él decía entonces ser. Y su único propósito de todas estas personas era enfatizar, mostrar, burlarse y manifestar la debilidad en la que estaba, la impotencia que se veía en Cristo en aquel momento, según ellos. Así que querían humillarlo hasta lo sumo, querían humillarlo lo más que pudieran. Y aparentemente estaban logrando su objetivo, eliminar a Cristo. Y creyeron que eran sus planes, sin saber que Cristo voluntariamente se entregó para hacer una obra que era incomprensible para todos ellos. Para los ladrones, para los políticos, los gobernantes, los líderes religiosos, para los soldados. No podían comprender en ese momento, estaba oculto para ellos. Y eso ocurre con cada uno de los hombres. Antes de ser un cristiano, antes de convertirnos a Dios, también preferíamos identificarnos con cualquier grupo de personas, cualquier grupo de la sociedad que no fueran cristianos, que no creyeran en la Biblia. Y los líderes de opinión de la sociedad moldeaban ese pensamiento en contra de Cristo. ¿Cómo vas a ser un cristiano? ¿Cómo vas a ser un hijo de Dios? ¿Cómo vas a andar con una Biblia? ¿Cómo vas a ir a la iglesia tal día? ¿Cómo vas a hacer aquellas cosas? ¿Cómo te vas a privar de todo esto? Y los medios, ya sean televisión, medios escritos, los medios radiales, usualmente buscan ridiculizar todo lo que tiene que ver con la fe. Todo lo que tiene que ver con Dios. En muchos casos, si no en la mayoría, todas estas cosas que vienen a nuestra mente, inclusive desde pequeños, impide que deseamos ser identificados con Dios, con la Biblia, con la iglesia. Así que nos convertimos voluntariamente, sin Cristo, en aquellas personas que con injusticia detienen la verdad de Dios y no le reconocemos. No reconocemos la vida que nos ha dado, el aire que respiramos, las bendiciones que logramos en su gracia común. No, aquello es olvidado. Y buscamos explicaciones fuera de Dios a todo lo que nuestros ojos pueden ver. Así que básicamente cada uno de estos grupos es también una ilustración de cada ser humano, de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano, en su rechazo en contra de Dios. Pero como mencioné, también hay dos ladrones en el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y de ellos vamos a hablar en el tiempo que tenemos en esta tarde. Para estos ladrones era extraño pensar lo que ocurría con Cristo. Miraban la burla, miraban el menosprecio y ellos, como mencioné, se hicieron parte de todo esto. Pero en medio de todo aquello comenzaron a oír algo acerca de Cristo. Y además oyeron las palabras de Cristo que Él dijo desde la cruz. Oyeron a Cristo mencionar aquellas hermosas frases. Y entonces comienza uno de los ladrones a también burlarse, a también decir palabras hirientes en contra de nuestro Señor. Y dice el verso 39, uno de ellos, uno de estos malhechores, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, si tú tienes poder para libertar, bueno, usa ese poder. ¿Cómo es posible que estés aquí?
¿Cómo es posible que tú nos permitas estar en esta situación si se supone que tú eres el Cristo? Pero lo decía en tono despectivo, por supuesto, en tono burlesco. Porque si ellos tuvieran ese poder, es indudable que lo hubieran usado para su propio beneficio. Así que del primer ladrón encontramos tan solo burla, menosprecio. Encontramos unas palabras deshonestas, palabras que eran hirientes. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Cómo el Hijo de Dios podría tener esta humillante muerte? ¿Cómo es que Dios podría permitir esta situación? ¿Para qué podría servir todo esto? Y no había respuesta en ellos para estas preguntas. Pero por otro lado, ahora encontramos al otro ladrón que comienza a tener un cambio. Al principio los dos se burlaban, lo leemos en el libro de Juan, ambos injuriaban, ambos menospreciaban a Cristo, pero aquí Marcos nos pone en primer lugar el primer ladrón que continuaba en esa actitud, pero ahora el segundo ladrón, que hoy comenzamos a ver un cambio en él. Poco a poco, en la medida que oía, que escuchaba, que veía todo lo que estaba ocurriendo, comenzó a haber un cambio, comenzó a haber una transformación. Ahora estas personas, estos ladrones, es obvio que no eran personas amables. Para merecer el castigo de la cruz debieron haber sido hombres sanguinarios. No eran hombres educados, sino hombres endurecidos, hombres desesperados. Tal vez fueron criados en maltratos, fueron criados en crueldad y llegaron inclusive a ellos luego emular todo aquello y tal vez cometieron algún homicidio en contra de algún romano, algún soldado, algún ciudadano, hicieron un delito terrible que les mereció este castigo. Pero de un momento a otro, uno de estos ladrones comenzó a considerar las cosas de una manera diferente. Comenzó a entender realidades que antes no podía comprender, producto de quien estaba a su lado, quien estaba allí colgado en una cruz. Y el escenario era de burla, de menosprecio, de injuria en contra de Cristo. Y tal vez ciertas preguntas vinieron a este ladrón. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no responde con una palabra dura en contra de aquellos que están haciendo escarnio de él? ¿Por qué soporta la aflicción de esta manera? ¿Por qué es que él está completamente en paz en medio de lo que está haciendo, en medio de ese sufrimiento? ¿Qué clase de hombre, qué clase de persona podría comportarse como este? Esas preguntas tal vez en su mente comenzaron a fraguarse. Miraba a la gente con burla. Mirar a Cristo, si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz. Y tal vez volteaba hacia el Señor que estaba a su lado y lo miraba con una impresión tremenda. ¡Wow! Este hombre se cuestionaba todas estas cosas. Y debemos entender también que la crucifixión en el Imperio Romano era un medio disuasivo para posibles revueltas sociales que pudieran ocurrir, así que las personas iban a ver porque eran públicas. Y podemos nosotros creer que estos hombres habían ido a ver crucifixiones previas, tal vez algún amigo, alguien de su grupo, alguien de su pandilla, algún familiar que haya estado en la misma situación. Así que no nos debería extrañar que estos hombres hubieran visto otras crucifixiones y tal vez hubieran visto la reacción de aquellos hombres a las personas, de burla, o tal vez de odio, o tal vez de rencor, o tal vez de resentimiento hacia las personas que estaban deseándole mal, y tal vez, creemos que es obvio, que estaban aterrorizados tal vez ante la idea de morir. Pero para Cristo era todo diferente. Él estaba en silencio, era injuriado por sus enemigos, pero él no tuvo ninguna respuesta o una queja en contra de ellos. Cuando él sufrió, no hubieron amenazas de parte de Cristo a ellos. No hubo y no había sed de venganza. No había ninguna
palabras de resentimiento hacia aquellos que con frases hirientes, con rabia, se dirigían a él. Él los soportó todo, lo absorbió todo, sin la más mínima queja. Y tal vez en la mente de este ladrón estaban las palabras que Cristo había mencionado ya. En medio de todo esto, las palabras primeras que dijo nuestro Señor fueron lo siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabras de bondad, palabras de misericordia, a pesar de todo lo que le estaban haciendo a Cristo en ese momento. Algo absolutamente diferente a lo que ellos habían visto hasta ese momento, hasta lo que ellos habían experimentado. Tal vez en algún momento, cometiendo algún delito, la gente les gritaba, la gente los trataba mal, la gente pedía explicaciones. Pero Cristo, ante una injusticia tremenda, una condena que no merecía, Él abría su boca simplemente para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este ladrón entonces comenzaba a entender cosas que antes no comprendía, cosas que antes no podía dimensionar. En medio de la burla, en medio de los menosprecios, él escuchó la verdad sobre el que estaba a su lado. Y en un punto entonces lo vemos reconociendo la sublime verdad de quién era Cristo. La sublime, maravillosa y tremenda verdad. La más grande verdad que un hombre puede escuchar. La verdad acerca de Cristo, el único camino, la verdad y la vida que nos puede dar comunión con Dios, perdón de pecados y vida eterna. Este hombre comenzó a tener una conversión que nadie esperaría de este tipo de personas en esas circunstancias, en medio de la aflicción. Ni en los mejores guiones nos encontraríamos con algo como esto. Y el Señor nos muestra todo esto para que comprendamos muchas verdades relacionadas con nuestra vida espiritual. Este hombre entonces comenzó a entender quién realmente era Cristo. Y vemos las señales de este cambio. Y la primera la encontramos en la disposición ahora a hablar por el Señor. Porque cuando el primer ladrón dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, en el versículo número 40, ahora le reprende. Le llama la atención. Le dice que guarde silencio. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este hombre ahora, este ladrón que había sido alcanzado por el poder de Dios, da evidencias de ese cambio en una disposición a identificarse con Cristo. Como ninguno de los otros, el pueblo, los soldados, los gobernantes, los religiosos, ellos querían que Cristo muriera rápido, pero este hombre ahora quiere identificarse con Cristo. Hay una disposición a hablar por Él. Y en segundo lugar, hay otra evidencia de este cambio, que es el temor a Dios. Y ese temor a Dios fue que le impidió seguir hablando palabras duras, palabras llenas de menosprecio en contra de Cristo. ¿Ni aún temes tú a Dios?, fue la pregunta que le hizo al otro ladrón. Este vio como algo terrible ignorar a Cristo. Vio como algo lamentable no considerar a quien estaba a su lado con la seriedad que debía tomarse. Tuvo temor de Dios. En ese momento supo que iba a tener que dar cuenta por su vida, que él era culpable, a diferencia de Cristo, que era alguien perfecto, alguien que no merecía estar allí, porque la presencia del temor de Dios en nuestros corazones
es siempre una indicación, es siempre una señal de que entendemos en primer lugar que Dios debe juzgarnos y que ese juicio ha de ser un juicio justo. Cuando partamos del escenario de esta tierra y nos presentemos delante de Dios. Y el temor de Dios nos hace comprender todo esto. La tercera señal de este cambio lo vemos en que él ahora fue consciente de su propio pecado. Le dice en el verso número 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este hombre admitió lo que jamás hubiera admitido antes, que él era culpable de sus crímenes. Él era culpable de todo lo que había hecho y que ese castigo era merecido por todo lo que ellos habían hecho. Y tal vez, previo a este entendimiento, él se excusaba de distintas maneras. Tal vez decía, bueno, el ambiente de violencia en el que crecí, el ambiente disperso en el cual yo me desarrollé, los amigos que hice, las compañías que me rodearon, las desigualdades que estaban presentes en el imperio. Miraba a las personas con grandes riquezas y culpaba a ellos de de todo el problema que le afectaba. Miraba a la gente que tal vez estaba en autoridad y decía, ellos son los culpables porque me oprimen, porque yo no puedo ser libre y no puedo hacer lo que quiera. Pero aquí en este punto, él reconoce que aquello no era una excusa. Esta es una señal de un cambio, una transformación, porque ahora hay una comprensión, ahora admite que él era el culpable. Ya no se justifica a sí mismo, ya no tiene excusas, sino que reconoce que el problema está en su propio corazón. Nosotros, dice él en el verso 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos simplemente lo que merecieron nuestros hechos. No solamente él estuvo consciente de su pecado, sino que él confesó allí su pecado. Él expresó su maldad. Tal vez las palabras aquí no están mencionadas. Tal vez mencionó algunas cosas que él había hecho. O el otro ladrón tal vez conocía todo lo que había pasado. Tal vez en su mente estaba, mientras decía estas palabras, recordando los homicidios, las mentiras, los engaños, las burlas, los robos, los menosprecios, la indiferencia a Dios, la indiferencia al Mesías, a Cristo, a todo lo que tenía que ver con la fe. Miraba cómo había abrazado las ideas del mundo, cómo él culpaba todo lo demás de lo que le estaba ocurriendo. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, nuestra maldad, nuestro pecado. Y otra señal de cambio la encontramos en el mismo versículo, porque él entendió que Cristo era inocente. Él dijo acerca de Cristo ningún mal ha hecho. Él estaba reconociendo allí la perfección de Cristo. No solamente estaba reconociendo que él no merecía estar allí, sino que estaba reconociendo que él no había hecho absolutamente nada malo, no había maldad en él, no había pecado en él. Entonces todo lo que Cristo estaba haciendo allí, él lo comprendía que lo estaba haciendo en favor de otros. Sin duda, este ladrón creyó que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Él creyó que Cristo era quien podía darle comunión con Dios, quien podía darle perdón de pecados, quien podía darle reconciliación con Dios. Y aquí viene ahora entonces la gran petición que él va a hacer. Ya no tenía interés en que lo bajaran de aquella cruz. Ya no tenía interés en alcanzar cosas en este mundo. Ya no tenía interés de nada más que tener garantía, certeza y seguridad de que él era recibido por Dios. Y por eso exclamó,
con todo el corazón, basado en estas verdades, en el entendimiento que él tenía de Cristo, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Para él, en ese punto, a diferencia de todos los demás que estaban allí burlándose, para él, en ese punto, ya nada más le importaba, ya nada más le interesaba, sino tan solo ser aceptado por Cristo. Qué tremenda esta historia. Y queridos amigos, a menos que hayamos visto a Cristo de esta manera, hayamos confiado en Cristo de esta manera, hayamos entendido la obra de Cristo de esta manera, nunca lo hemos conocido realmente. Esto no se trata de las buenas obras. Este hombre pudo haber dicho: oh, Señor, mira, he entendido todo esto. Permíteme bajar de esta cruz para que yo pueda ir a remendar todo lo malo que he hecho, para poder a partir de ahora hacer buenas obras. Pero este hombre había entendido que nada de aquello podría ser hecho, porque él jamás podría agradar a Dios por sí mismo, pero comprendía que Cristo, lo que estaba haciendo allí, lo estaba haciendo en lugar en representación de otros, ante lo cual simplemente él exclamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la diferencia entre este ladrón y el otro? Ambos habían tenido vidas malvadas, ambos habían sido culpables, ambos se encontraron frente a la justicia humana, ambos habían cometido burla en contra de Cristo. Por un lado está la incredulidad. Y la incredulidad, tal vez en el otro ladrón dijo: bueno, ¿cómo puedo confiar en un hombre que ni siquiera puede salvarse a sí mismo? Porque el incrédulo, si llega a tener alguna religión, toda persona tiene una religión. Y cualquier religión fuera de Cristo lo lleva a estar convencido de que puede lograr algo en base a lo que hace. Pero la fe de este ladrón era completamente diferente, y es una fe realmente notable y digna de considerar con seriedad, porque él reconocía que no podía confiar en sí mismo porque no tenía nada que aportar. Él creía y creyó firmemente que aunque pudiera bajar de aquella cruz y tuviera una vida diferente, tampoco serviría. No podría alcanzar la perfección que Dios demanda. Ya no había esperanza para él allí en la cruz. El resultado inmediato era la muerte. Estaba a minutos de que aquello sucediera. Estaba colgado en la cruz, siendo parte de un espectáculo, un show en contra de Cristo, del cual él al principio participó activamente. De repente todo cambia. De repente se da cuenta que no hay nada que él pueda hacer, aunque bajara de esa cruz. Todo lo que tenía que hacer era confiar en lo que Cristo estaba haciendo allí en la cruz del Calvario. Él entendió que no hay otra manera, y por eso recurre a la única fuente de salvación y de vida eterna. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la Biblia dice que el que a Cristo viene, Él no le echa fuera. Y aquí vemos esto expresado en estas hermosas palabras. Esta es la certeza que Dios da, queridos amigos. Esta es la confianza que Dios da ahora, en esta vida, con respecto a la vida eterna. De cierto te digo, dice el versículo número 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras que tal vez no pensaba oír, era lo más valioso que él podría alcanzar. Era lo más valioso que él podría lograr. Estaba a una distancia infinita de lo más grande que él podría hallar en este mundo. Las palabras de Cristo era lo más hermoso, lo más valioso que él podía alcanzar en esta vida. Porque la respuesta de Cristo le abrió las puertas del cielo. Uno murió en incredulidad, dije al principio, se fue al infierno. Y este hombre, en la misma condición y situación de aquel otro ladrón, murió confiando en Cristo.
creyó que él era el Mesías, el Salvador, le pidió perdón, reconoció su maldad, recibió el perdón de todos sus pecados y en ese mismo instante recibe la promesa de Dios: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te pide que hagas nada tú para ganarte algo, porque no lo puedes hacer. Él lo hizo en favor de aquellos que iban a venir. Y este hombre fue aceptado por el Señor Jesucristo. Es indudable que no hay nada que él pueda ofrecer. Su vida era completamente ajena a las normas estándar, a las normas morales de Dios. Completamente ajena a lo que inclusive el hombre, independiente de lo que pueda creer, sostiene que es bueno o malo. Este hombre no tenía nada que ofrecer. Este ladrón fue aceptado por Cristo porque vino con fe, confiando, creyendo en la obra que Cristo hizo en favor de pecadores. Y este ladrón lo hizo en el momento más inesperado. Es indudable que esta es una conversión inesperada. Nadie lo esperaría. Nadie pensaría. Pero aquello es para demostrarte, querido hermano, querido amigo, que hoy día es el llamado de Dios. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y quiero concluir preguntándote simplemente, ¿con qué grupo, con qué persona te identificas? ¿Será el pueblo que se basa en las ideas que escuchas en la televisión, en las revistas, en los diarios? ¿Aquello que empapa tu mente de una idea anticristiana? ¿Así que te causa indiferencia todo esto? ¿O tal vez rechazo, burla? ¿Tal vez los soldados? ¿Tal vez eres parte de los gobernantes? ¿De los líderes religiosos que culpaban a Cristo, culpaban a Él de todo? ¿O eres como estos ladrones que simplemente participaban de todo aquello para hacer todo lo que la otra gente hace? ¿Dónde estás, querido amigo? ¿Qué ha de ser de ti en la eternidad? Si hoy día murieras, ¿crees que puedas tener certeza de que estarás con Cristo en el paraíso? ¿O te espera en tu incredulidad el destino eterno de tu alma, lejos de Dios en el infierno? Debes venir a Cristo, tal como lo hizo este hombre. Debes ser consciente de tu realidad delante de Dios. Que todo lo que tú has hecho, principalmente lo haces en contra de Dios. Cada mentira, cada orgullo, cada desobediencia, todo aquello es hecho en contra de Dios. Y debes confesarle tu pecado. Señor, esta es mi vida, esta es mi realidad. Yo he vivido para mí, he entendido que yo soy el culpable. Y todo esto que me rodea simplemente potencia lo que ya hay en mí. Y sé que esto, Dios mío, te desagrada. Y sé que todo esto me hace culpable delante de ti. Y esa culpabilidad significa que estoy condenado a estar lejos de ti para siempre. Pero he comprendido que Cristo en la cruz del Calvario fue a pagar, fue a Él llevar la culpa, que no era suya, Él era perfecto, Él no tenía pecado, no hay ninguna maldad en Él. Pero yo sé que Él lo hizo en favor de otros, de aquellos que no podían hacer ningún bien por sí mismos, aquellos que, a pesar de lo bueno que pueden ser ante la sociedad, delante de ti, son tan pecadores como los demás. Señor, aquí está mi vida. Te he ofendido, día tras día, pero creo que Cristo, en la cruz del Calvario, llevó las consecuencias de mi pecado. Olvida tu propia justicia y humíllate delante de Cristo. Él vino a este mundo para que todos los que vengan a Él puedan tener perdón de pecados, puedan hallar comunión con Dios, puedan hallar reconciliación con Él. Y lo hizo, yendo a la cruz del Calvario, para que las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer pudieran ser pagados
por él, para que el creyente, el hombre ahora, pueda escuchar estas hermosas palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tu oración. Y Cristo responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor nos ayude a todos.